La atmósfera en el plató de televisión era palpablemente intensa desde que se encendieron las cámaras. Diosdado Cabello, conocido por su enérgico estilo de comunicación, se encontraba al frente, capturando la atención total con cada palabra emitida. Esa noche, sin embargo, había algo notoriamente distinto en su comportamiento. Una ira contenida y una mirada aguda que destilaba un profundo disgusto. Los rumores sobre tensiones internas dentro del régimen habían estado circulando por semanas y parecía que esa noche se confirmarían de forma sorpresiva y explosiva. Sin rodeos, Diosdado empezó a emitir comentarios ambiguos que rápidamente se tornaron explícitos y punzantes. Aquí algunos que se creen intocables piensan que pueden jugar a dos bandos sin ser notados. Están muy equivocados, porque lo que no toleraremos son a esos que, disfrazados de aliados, no buscan más que su propio beneficio, afirmó con un tono que escalaba en agresividad. Los espectadores percibían que se avecinaba una revelación importante. La tensión se palpaba en cada pausa dramática que anticipaba un ataque sin reservas. Entonces, sin contenerse más, Cabello lanzó una acusación directa contra Jorge Rodríguez, quien lo observaba con una mezcla de sorpresa e incomodidad. A ver, pelucón de pacotilla, ¿qué crees que estás haciendo? ¿Qué clase de lealtad es esa que solo busca tu propio interés? Sus palabras resonaron con fuerza en el estudio, y las cámaras se centraron en Rodríguez, que intentaba mantener una fachada de compostura, aunque su rostro revelaba claramente el impacto de la embestida verbal. El término pelucón de pacotilla impactó como un balde de agua fría, dejando a todos los presentes en el set sorprendidos por el nivel de confrontación. ¿Crees que porque hablas con elocuencia y sonríes al público todos te seguirán? No, aquí te conocemos bien, sabemos quién eres y hasta dónde estás dispuesto a llegar. Pero no pienses que nos quedaremos callados, continuó Diosdado, con una firmeza que intimidaría a cualquier oyente. La tensión en el ambiente era palpable y Rodríguez comenzó a mostrar signos claros de incomodidad. Cabello, implacable, no se detuvo ahí. Cada palabra suya era una acusación venenosa, cargada de desprecio. Tú y tus aliados creen que pueden dividirnos, que pueden destruir todo lo que hemos logrado. Pero te voy a decir algo, Jorge. No eres más que un oportunista, un pelucón de pacotilla que juega a ser leal mientras trama a nuestras espaldas, escupió Cabello, sin importarle que la nación entera estuviera observando. Era una revelación brutal de las fracturas internas, una exposición pública de la desconfianza que comenzaba a consumir al régimen desde dentro. Jorge Rodríguez, claramente afectado, intentó hablar, pero Diosdado no le dio oportunidad, elevando la voz y continuando. Piensas que puedes ponerte por encima de los demás, pero te equivocas. Más te vale recordar quiénes somos y hasta dónde estamos dispuestos a llegar para proteger este proyecto. Si piensas que vas a salir indemne después de todo lo que has hecho, estás muy equivocado. Cada palabra era como una sentencia, y Rodríguez comenzó a sudar bajo la intensa presión de esta confrontación pública. La audiencia estaba en shock. Nadie esperaba una confrontación tan directa entre dos figuras tan influyentes del régimen. Los rumores de tensiones y traiciones se materializaban ante sus ojos, y cada palabra de Diosdado parecía confirmar que la división en el poder era mucho más profunda y peligrosa de lo imaginado. Jorge Rodríguez, sentado en el set, intentaba proyectar una imagen de control y serenidad, pero los signos de tensión eran innegables. Cada vez que intentaba hablar, se notaba una cautela extrema, consciente de que cualquier comentario podría agravar su ya delicada situación. Sus manos revelaban un leve temblor, y a pesar de sus esfuerzos por mantenerse ecuánime, la ansiedad se leía claramente en su expresión. Las complicadas redes de intrigas políticas y alianzas dudosas que había tejido a lo largo de los años parecían estar llegando a un punto crítico justo en ese instante, y era obvio que estaba perdiendo el dominio de la situación. Diosdado, por su parte, no mostraba signos de contener su descontento, y cada palabra que pronunciaba estaba impregnada de un profundo resentimiento acumulado a lo largo de los años. Nosotros somos quienes hemos soportado la verdadera presión, enfrentado los desafíos más grandes, mientras tú, Jorge, te has limitado a cuidar de tu imagen y tu estatus. No te confundas, aquí nadie confía en ti. Sus declaraciones resonaban en la sala,
subrayando la percepción de Jorge como una amenaza interna que necesitaba ser controlada. La transmisión en vivo capturaba la atención de los espectadores, quienes veían con asombro la escalada de la confrontación. Para muchos, este era un claro indicativo de que las estructuras de poder estaban fracturándose desde dentro. Las redes sociales se inundaban de comentarios y especulaciones sobre las posibles repercusiones de este choque abierto. En un esfuerzo por defenderse, Jorge finalmente agarró el micrófono y replicó: «Diosdado, te tengo respeto, pero no aceptaré que pongas en duda mi lealtad. Siempre he estado aquí, defendiendo los intereses del proyecto». Su intento de mantener la compostura era evidente, pero su voz traicionaba un nerviosismo que no podía ocultar. Era claro que sus palabras serían insuficientes para apaciguar la furia de Diosdado, y cualquier gesto de disculpa solo lo debilitaría más. Diosdado lo interrumpió bruscamente, su voz aumentando en volumen. «¡Lealtad! No me hables de lealtad, Jorge. La lealtad no se demuestra con palabras huecas ni alianzas ocultas. Si realmente fueras leal, no habrías actuado a nuestras espaldas, no habrías tratado de socavarme en cada oportunidad». Cada frase de Diosdado era un ataque directo, y estaba claro que estaba dispuesto a exponer más. Jorge intentaba justificarse, pero la atmósfera en el set era casi insoportable. Intentos de calmar la situación por parte de algunos asistentes fracasaban ante la ira incontenible de Diosdado, y el desprecio con que miraba a Jorge era tan palpable que se sentía casi físico. La situación se intensificaba con cada intercambio, desgastando aún más la imagen pública de Jorge, quien hasta ese momento había mantenido una fachada de estratega impecable dentro del régimen. La confrontación, transmitida en directo, era seguida por millones en todo el país, y la tensión no hacía más que crecer. La audiencia, acostumbrada a una imagen de unidad dentro del régimen, no podía creer lo que veía. Una explosión pública de resentimientos que revelaba la fragilidad de una estructura de poder que parecía sólida durante años. Ahora estaba claro que las luchas internas eran mucho más profundas y peligrosas de lo que se había pensado. Diosdado no se detenía, continuando con acusaciones incisivas. «Desde hace tiempo sabemos de tus maniobras, Jorge. Piensas que puedes manipular todo, pero te equivocas. No es tu pequeña obra de teatro. Aquí no eres más que un traidor que ha vendido a los suyos». La dureza de sus palabras marcaba un punto de no retorno, dejando en evidencia que la enemistad había llegado a un límite irreversible. La sala se había transformado en un campo de batalla verbal, donde cada palabra de Diosdado infligía un nuevo golpe a Jorge, quien se veía cada vez más acorralado sin escapatoria posible. La imagen de unidad del régimen se desmoronaba ante los ojos de todos, y el país entero era testigo de esta implosión en tiempo real, mientras la transmisión continuaba revelando una división profunda en el poder. En el estudio de televisión la tensión era palpable desde que Jorge Rodríguez tomó asiento, intentando proyectar seguridad pero claramente perturbado. Cada intento de respuesta estaba marcado por una cautela extrema, sabedor de que sus palabras podrían empeorar la situación. Sus manos revelaban un leve temblor, y a pesar de sus intentos por parecer tranquilo, la ansiedad era visible en su rostro. Los complejos años de maniobras políticas y alianzas poco claras finalmente parecían pasarle factura en ese instante, mostrando claramente que estaba perdiendo el dominio de la circunstancia. Diosdado, sin mostrar señales de contención, vertía cada declaración cargada de un resentimiento que había fermentado durante años. «Somos nosotros quienes hemos resistido los mayores desafíos, mientras tú te has centrado únicamente en preservar tu imagen y estatus. No te confundas, Jorge. Aquí ya nadie deposita su confianza en ti», expresó con firmeza, sus palabras resonando en el estudio y dejando claro que consideraba a Jorge una amenaza interna que necesitaba ser controlada. La transmisión en vivo capturaba la atención del público, que miraba asombrado la escalada de la confrontación. Para muchos, este enfrentamiento confirmaba las sospechas de un colapso inminente del régimen. La discusión generaba un torrente de comentarios en las redes sociales, con personas especulando sobre las profundas fracturas dentro del liderazgo. En un punto álgido de la discusión, Diosdado arremetió contra la familia de Jorge Rodríguez, agregando una capa de personalismo al ataque. «Y no empieces con tus familiares, Jorge. Todos sabemos que no eres el único en tu familia con dobles juegos. ¿Te crees el más astuto?».
Esta mención directa a su familia fue un golpe bajo que dejó a Jorge visiblemente conmocionado, incapaz de ocultar su humillación. Mientras tanto, en las altas esferas del régimen, los aliados de ambos bandos observaban el conflicto con cautela, conscientes de que tenían que elegir cuidadosamente sus alianzas, ya que la disputa entre Diosdado y Jorge podría fraccionar el régimen en facciones irreconciliables. Algunos comenzaban a distanciarse de ambos, temiendo que la situación se tornara completamente irreparable. Con cada minuto que pasaba, Diosdado dejaba claro que no permitiría que Jorge saliera indemne. «Esto no terminará aquí, Jorge. Si decides seguir por este camino, sabes que tengo formas de hacerte rendir cuentas». Sus amenazas veladas eran claras indicaciones de que estaba dispuesto a todo para mantener su posición. La audiencia seguía el intercambio con un shock palpable. Jorge Rodríguez, sabiendo que había sido públicamente deshonrado, intentó cerrar el debate de manera diplomática. «Diosdado, este no es ni el lugar ni el momento para estas discusiones. Podemos resolver esto en privado», sugirió, buscando una salida al confrontamiento. Sin embargo, Diosdado, con una sonrisa irónica, replicó rápidamente: «No, Jorge, esto no se resuelve en privado porque la traición nunca es un asunto privado». La intensidad de la situación hacía pensar que en cualquier momento los ánimos podrían estallar físicamente. Los periodistas y el equipo técnico del set permanecían inmóviles, observando en silencio, paralizados ante la magnitud de lo que estaban presenciando. Esta confrontación pública no era solo una disputa más. Representaba la revelación de una lucha de poder que se había estado gestando durante años. La hostilidad abierta entre ambos líderes dejaba en evidencia que la aparente estabilidad del régimen era solo una fachada y que las ambiciones personales y los desacuerdos estaban empezando a socavar su estructura desde adentro. Diosdado continuaba sin dar tregua, aclarando a Jorge que nadie estaba por encima del proyecto y que subestimar su influencia era un grave error. «No soy uno de tus títeres, Jorge. Conmigo no juegas», declaró con una severidad que subrayaba que esta era mucho más que una simple discusión. Era una declaración de guerra entre dos figuras que hasta ese momento habían compartido un objetivo común. La transmisión se convirtió en un evento viral, con el vídeo esparciéndose rápidamente por las redes sociales, donde ciudadanos compartían el enfrentamiento con incredulidad. Para muchos, este era el signo claro de que el régimen estaba en un punto de no retorno y la imagen de fortaleza y unidad que tanto habían promovido estaba irremediablemente destrozada, dejando al descubierto cómo el poder se desgarraba desde adentro. Tras el tenso enfrentamiento, Diosdado convocó de manera urgente una reunión privada con sus colaboradores más cercanos. Su objetivo era reafirmar su control, asegurándose de que todos los integrantes del círculo interno del régimen comprendieran quién realmente detentaba el poder. Durante la reunión, dejó claro que cualquier intento de subvertir su autoridad sería considerado una traición directa y que no toleraría más desafíos a su liderazgo. Este mensaje fue intimidante para muchos, provocando que algunos comenzaran a reevaluar su lealtad hacia Jorge. Por otro lado, Jorge Rodríguez, consciente del daño que el enfrentamiento había infligido a su imagen pública, trabajaba para consolidar su base de apoyo dentro del régimen. En reuniones discretas, alertó a sus aliados sobre las tácticas agresivas de Diosdado, describiéndolo como alguien dispuesto a aniquilar a cualquier oponente en su camino. El temor y la desconfianza se extendían rápidamente a través de todo el aparato gubernamental, mientras la batalla entre estos dos titanes dejaba cicatrices profundas en la estructura gubernamental. Grupos y facciones empezaron a emerger, cada uno midiendo cuidadosamente hasta qué punto podían expresar su apoyo sin correr el riesgo de ser descubiertos. La paranoia se instaló entre las filas del régimen, transformando lo que alguna vez fue una lealtad inquebrantable en un lujo que pocos podían permitirse. Mientras tanto, el líder del régimen, viendo la disputa descontrolada entre sus dos subordinados más poderosos, intentó mediar entre ellos en privado, sin éxito. Ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder, dejando claro que la estabilidad del líder también estaba en peligro. El conflicto fue percibido por el público venezolano con una mezcla de asombro y esperanza. Durante años, habían vivido bajo la represión de un gobierno que proyectaba una imagen de unidad y control inquebrantables, pero nunca imaginaron que verían las luchas internas de poder manifestarse tan públicamente.
Para muchos ciudadanos, este era un signo de que el régimen podía estar cerca de un colapso interno. Las repercusiones de este choque no tardaron en captar la atención de la prensa internacional. Los medios de todo el mundo cubrían la confrontación, y analistas políticos evaluaban las implicaciones para la estabilidad del régimen. La presión internacional, que ya era significativa, aumentó aún más. En este contexto tumultuoso, las figuras de la oposición vieron una oportunidad de oro para fortalecer su causa. Algunos líderes opositores convocaron a manifestaciones y protestas, proclamando que el régimen había perdido toda legitimidad y que era el momento de que el pueblo se levantara. Argumentaban que la inestabilidad mostrada era una señal de que el régimen no podía mantenerse unido y que era el momento de presionar para un cambio democrático. La tensión dentro del régimen se intensificaba. Otros líderes y funcionarios comenzaron a posicionarse, temiendo que el conflicto entre Diosdado y Jorge pudiera escalar a un enfrentamiento abierto. Algunos optaron por el silencio, evitando hacer declaraciones que pudieran ser interpretadas como un respaldo a alguno de los bandos. Sin embargo, la neutralidad parecía imposible en un régimen que se tambaleaba al borde de la división. Mientras tanto, en las calles, la gente seguía el desarrollo de los eventos con una mezcla de esperanza y precaución. Algunos veían en el enfrentamiento una oportunidad para un cambio significativo, mientras que otros temían que la inestabilidad interna pudiera traducirse en una represión aún mayor. Diosdado, sin intención de suavizar su postura, continuaba enviando mensajes contundentes en sus discursos y declaraciones. Declaraba abiertamente que no toleraría traiciones y que quienes desafiaran su autoridad enfrentarían consecuencias severas. Su tono autoritario y las amenazas veladas aumentaban el temor entre sus colaboradores, consolidando un clima de incertidumbre que se apoderaba de aquellos que una vez se sintieron seguros bajo su liderazgo. Los aliados de Jorge, por su parte, también comenzaron a actuar en secreto, temerosos de las represalias de Diosdado. Sabían que enfrentarse a él no sería fácil, pero estaban convencidos de que Jorge era la mejor opción para liderar un cambio necesario dentro del régimen. Cada paso que daban era calculado, y el miedo de ser descubiertos crecía con cada reunión secreta. En respuesta, figuras de la oposición observaron atentamente, reconociendo en esta crisis una oportunidad única para fortalecer su lucha por la democracia. Algunos líderes opositores aprovecharon el momento para convocar a marchas y protestas, argumentando que el régimen había perdido toda legitimidad y que era el momento de que el pueblo venezolano tomara acción. La tensión dentro del régimen se intensificaba día a día. Otros líderes y funcionarios del gobierno comenzaron a tomar posiciones, temiendo que el conflicto entre Diosdado y Jorge pudiera escalar a un enfrentamiento abierto y potencialmente violento. Algunos optaron por el silencio, evitando hacer declaraciones que pudieran ser interpretadas como un apoyo a alguno de los bandos, mientras que otros buscaron alianzas en la sombra, tratando de asegurar su supervivencia política en un panorama cada vez más incierto. El régimen, una vez una fortaleza de poder aparentemente indomable, ahora se tambaleaba al borde de la división, y cada nuevo día traía consigo un capítulo impredecible en esta saga de intrigas y luchas de poder. La presión dentro del régimen se intensificaba de manera implacable, y con cada día que pasaba, la atmósfera se volvía más densa y cargada de intriga. Las fisuras que antes parecían manejables ahora se expandían rápidamente, amenazando con desestabilizar todo el aparato de poder que había gobernado con mano de hierro durante tanto tiempo. La tensión, palpable como nunca antes, se reflejaba en los pasillos del poder, donde las miradas furtivas y los susurros eran más elocuentes que cualquier discurso público. Los líderes y altos funcionarios del gobierno empezaban a actuar como si cada movimiento fuera una pieza clave en un tablero de ajedrez peligroso. Nadie quería equivocarse, y el miedo de hacer la jugada errónea mantenía a muchos en vilo. La posibilidad de que el conflicto entre Diosdado y Jorge escalara de una disputa política a un enfrentamiento abierto y violento estaba en la mente de todos. Las especulaciones se convertían en rumores, y estos, a su vez, se expandían como pólvora, encendiendo una paranoia generalizada que comenzaba a corroer las bases de la unidad. Algunos funcionarios, los más cautos, eligieron desaparecer en las sombras del silencio absoluto, un mutismo estratégico que buscaba protegerlos de cualquier acusación de lealtad indebida.
Evitaban declaraciones públicas y mantenían sus opiniones bien guardadas, sabiendo que cualquier palabra, incluso la más inocente, podría ser utilizada en su contra y marcar su destino político. Era un tiempo donde las alianzas se volvían peligrosas y hasta las amistades de larga data se ponían en duda. La desconfianza se apoderaba de las relaciones y cada interacción social estaba cargada de tensión y de cálculos minuciosos. Sin embargo, otros optaron por una estrategia más activa, moviéndose con astucia en las sombras para construir redes de apoyo que pudieran salvarlos si la situación empeoraba. En oficinas cerradas y lugares discretos se realizaban reuniones secretas donde se intercambiaban promesas y se pactaban acuerdos de supervivencia. Estos líderes comprendían que la lealtad en tiempos de crisis no era más que un lujo efímero y estaban decididos a asegurarse de estar del lado correcto si todo se venía abajo. Las conversaciones se llevaban a cabo con voces bajas y miradas nerviosas, y las promesas eran tantas veces ambiguas como firmes, dependiendo de quién las hiciera y con qué intenciones. La paranoia no era un simple rumor, era una realidad que se manifestaba en cada rincón del poder. La incertidumbre era el verdadero enemigo, un fantasma invisible que perseguía a cada funcionario, a cada asesor y a cada guardia que patrullaba los corredores de los edificios gubernamentales. Los pequeños gestos, como un saludo frío o una conversación interrumpida abruptamente, se volvían señales que alimentaban la especulación y el miedo. Las alianzas, que antes parecían sólidas, ahora se desmoronaban, y los hombres y mujeres que antes se consideraban aliados cercanos comenzaban a mirarse con recelo, preguntándose quién traicionaría primero. Los más calculadores empezaron a planear escenarios alternativos, considerando todas las posibilidades y las formas en que podrían salir indemnes de un régimen que claramente se tambaleaba. Algunos incluso comenzaron a preparar rutas de escape, contactos en el extranjero y documentos falsos, anticipando el caos que podría desatarse en cualquier momento. La situación se volvía cada vez más insostenible, y con cada día que pasaba, la presión aumentaba, dejando a todos en un estado de alerta constante. Lo que alguna vez fue un régimen sólido y prácticamente inquebrantable, con una estructura que parecía blindada contra cualquier intento de desestabilización, ahora comenzaba a mostrar grietas profundas que no podían ser ignoradas. Los cimientos de ese poder absoluto que en otro tiempo se consideraba indomable empezaban a tambalearse, y la sensación de inminente colapso flotaba en el aire como una tormenta que aún no se había desatado por completo. Con cada amanecer, la incertidumbre se hacía más densa, y la situación, lejos de estabilizarse, se tornaba cada vez más caótica. La historia que se desarrollaba no era un simple capítulo en la política del país. Era una verdadera epopeya de intrigas, traiciones y maniobras calculadas. Los actores principales de este drama, antes unidos por intereses comunes y la ambición compartida de mantener el control, se encontraban ahora enfrentados en un juego de poder cuyas reglas cambiaban a diario. Lo que antes eran alianzas firmes se transformaban en puñaladas por la espalda, y cada conversación se convertía en un campo de batalla sutil donde las palabras eran armas afiladas y los silencios trampas mortales. La inestabilidad no era solo una amenaza. Se había convertido en la nueva normalidad, y quienes ocupaban los altos mandos del régimen lo sabían bien. Cada día, las apuestas eran más altas, y las decisiones más simples se tornaban en elecciones de vida o muerte, tanto política como literalmente. Los pasillos del poder, que alguna vez resonaban con el eco de órdenes firmes y la seguridad de quienes se sabían intocables, ahora estaban impregnados de un murmullo constante de miedo y especulación. Las miradas se cruzaban, los rumores corrían como el fuego en la hierba seca, y hasta el más leve gesto podía ser interpretado como una señal de deslealtad. Entre los líderes, algunos optaban por la cautela extrema, prefiriendo mantenerse al margen de las luchas evidentes y fingiendo una neutralidad que los protegiera de las consecuencias de cualquier desenlace. Estos actores jugaban su papel con un cuidado meticuloso, midiendo cada palabra, analizando cada movimiento, conscientes de que un paso en falso podría costarles su posición o incluso su vida. Evitaban cualquier declaración que pudiera delatar sus verdaderas intenciones, y sus reuniones se limitaban a un círculo estrecho de confianza, un círculo que se encogía día tras día. Pero en medio de esta cautela calculada, otros se arriesgaban a un juego más osado. Hombres y mujeres poderosos se reunían en lugares apartados,
lejos de las miradas curiosas, para discutir estrategias y formar alianzas que podrían garantizar su supervivencia en un entorno político que se volvía más hostil con cada hora que pasaba. En esos encuentros clandestinos se intercambiaban promesas, se planeaban traiciones y se teorizaba sobre el mejor camino a seguir cuando el régimen, tal como se conocía, finalmente se desmoronara. El futuro era incierto, y aquellos que tenían ambiciones o simplemente querían asegurar su propia seguridad sabían que era el momento de actuar. Mientras tanto, la tensión se hacía sentir en cada rincón, no solo en las oficinas de los altos mandos, sino también entre aquellos que servían al régimen en las sombras. Los escoltas, asistentes y confidentes que conocían los secretos más oscuros de sus superiores sentían que el ambiente estaba al borde de estallar. Las amistades se convertían en sospechas, y el miedo al espionaje se apoderaba de todos. El régimen, que en su apogeo se había presentado como una máquina de poder imparable, se enfrentaba ahora a un desafío interno más destructivo que cualquier amenaza externa, y su desmoronamiento parecía una cuestión de tiempo. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta al video. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo y estar al tanto de todas las noticias. Además, nos encantaría conocer tu opinión, así que asegúrate de dejar tus comentarios abajo. Un saludo y nos vemos en el próximo video.